Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Este tema está basado en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 11 al 18. Cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por lo cual se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Pueden tomar asiento. Este tema se titula El fin de las barreras. Y encontramos el problema de las barreras. Se ha convertido en uno de los más acuciantes que tiene que arrostrar el mundo el día de hoy. Toda clase de valla separadora, como en zigzag, que pasan por todas las razas de todos los pueblos del mundo. El progreso moderno ha convertido el mundo en una gran vecindad. Dios nos ha dado la tarea de convertirlo en una fraternidad. En estos días de mundos divisorios, de raza y clase, de credo, nosotros tenemos que sacudir la tierra otra vez con el mensaje de Cristo, que nos incluye a todos. En el mundo antiguo tenía sus barreras. Lo mismo sucede en el nuestro. Y en cualquier sociedad sin Cristo no puede haber más que paredes intermedias de separación. En el templo, en Jerusalén, en aquellos años, en los años, pues hace 2000 años, en Jerusalén había una inscripción que prohibía a todos los forasteros en las entradas bajo pena de muerte. En 1871 se descubrió una de esas tablas de prohibición
en la que se puede leer que nadie, decía esa tabla, ninguno de otra nación se acerque a la verja o a la barrera alrededor del lugar santo. Quien quiera que sea sorprendido haciéndolo, responderá con su propia vida. Pablo, el apóstol, conocía muy bien esa barrera. Cuando lo arrestaron en Jerusalén, se debió al hecho de que le acusaron falsamente de introducir a Trófimo, un gentil efesio, y más allá de esa barrera del templo, en Hechos, allí está registrado en Hechos 21-28, está ese registro. Así que el muro intermedio, con su barrera, excluía a los gentiles de la presencia de Dios. Estábamos lejos, separados de Dios, según los versículos del 11 al 13. Pablo se dirige aquí en segunda persona y dice: vosotros, se refiere a los gentiles. Esto es todo lo que vosotros, quien no fuera judío, dice Pablo, observa la palabra lejos, esa palabra lejos, en el versículo 13. Hubo una época en que todos nosotros que somos gentiles estábamos lejos y separados de Dios. Una época en la que había una gran división que nos separaba del cielo. Cuando antes de Cristo, había una brecha, una gran distancia que separaba a la mayoría del mundo de Dios. Esto es lo que tratan estos versículos que acabamos de dar lectura. Estos versículos hubo 6 cosas que nos alejaron de Dios. Fíjese bien, las mismas 6 cosas nos mantienen al hombre alejado de Dios antes que naciera la nación judía, como estaba en aquellos tiempos. De Abraham, él había desafiado a los judíos a ser la fuerza misionera del mundo, proclamando que él, y únicamente él, era el único Dios verdadero y vivo. Eso es lo que tenía que proclamar en aquel tiempo. Y que iba a enviar al Mesías para salvar al mundo. Pero los judíos fallaron en su misión y se convirtieron en exclusivos, súper espirituales, orgullosos, soberbios en su religión, y no lograron acceder a otros pueblos del mundo. Tomaron su propio nombre, judíos,
y se llamaron a sí mismos por ese nombre. Pero clasificaron a todos los demás en un paquete con el nombre de gentiles. Tomaron el ritual principal de su religión, la circuncisión, y se llamaron así mismo con ese nombre, pero clasificaron a todos los demás como incircuncisos o incircuncidados. El hecho es que nosotros como gentiles fuimos separados con una barricada de Dios por la religión, una religión que había conocido la verdad, y pues pero que se había permitido volverse corrupta. Juan 4:22. Fíjese bien lo que dice allí este versículo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Dijo el Señor Jesús a la samaritana. Un pensamiento. La religión puede alejar a un hombre de Dios. La religión corrupta, debemos estar a la defensiva para proteger la verdad de Jesucristo. Estábamos sin Cristo. Esto significa que nosotros como gentiles no teníamos esperanza de un Salvador que iba a venir para el mundo. Éramos ajenos para el pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel. Esto significa que nosotros como gentiles no éramos ciudadanos del pueblo de Dios. La nación construida por Dios mismo, como gentiles no teníamos destino, ningún destino. Éramos extranjeros al pacto y a las promesas de Dios. Esto significa que nosotros como gentiles no éramos el pueblo del pacto de Dios, sino se acercó a los gentiles directamente con la relación del pacto. Solo los judíos tenían relación del cuerpo del pacto con Dios. No teníamos esperanza. Esto significa que nosotros como gentiles vivíamos con todos los temores y todas las ansiedades de la vida, y en constante expectativa de muerte. No teníamos esperanza de una vida más allá de la de este mundo. Más allá de la historia humana, estábamos sin Dios en el mundo. Esto significa que nosotros como gentiles estábamos solos en este mundo y no teníamos fuente de fortaleza, ni esperanza,
más allá de la que nosotros pudiéramos brindarnos, de la que los demás como nosotros pudieran proveer. No había nada que mirar más allá de nosotros mismos. Teníamos muchos dioses, muchos señores. Tan pronto como nacen, fíjense lo que dice aquí una escritura. Pues estábamos alejados del único Dios verdadero y vivo, porque teníamos muchos dioses. Salmo 58, versículo 3. Fíjese lo que dice: se apartaron los impíos desde la matriz, y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Se extravian de Dios tan pronto como nacen, es decir, tan pronto como pueden. Cristo nos acerca a Dios. Amén. Según el versículo 13. Fíjense en las palabras, pero ahora, fíjense bien en esas palabras, pero ahora, son cataclísmicas, en un fuerte contraste. Cristo Jesús había llegado ahora al mundo y hubo una época en la que Él no había ingresado al mundo. Hubo una época en la que Él no había ingresado al mundo, una época en la que los hombres estaban divididos y separados de Dios entre sí, pero ahora Cristo ha venido a acercar a todos los hombres a Dios y entre sí. ¿De qué manera Cristo nos acerca a Dios? Pues vea claramente cómo lo dicen. Inexpugnablemente las Santas Escrituras, por la sangre. Es a través de la sangre de Cristo que los hombres se acercan a Dios. Cristo, Pero ¿por qué por la sangre? Porque fue necesario que Cristo muriera para acercarnos a Dios. Hay por lo menos dos razones. El hombre estaba alejado de Dios. Lo había rechazado el hombre y se había rebelado contra Dios, cometiendo un acto de traición en contra de Él. Incluso un acto de traición, como sucede entre los hombres. La pena por traición e insurrección es el exilio y la separación o la muerte. Ahora mire, había una sola forma en la que el hombre podía volverse a Dios, acercarse a Dios, si Dios lo amaba lo suficiente como para perdonar su transgresión y rebelión.
El glorioso evangelio es que si Dios amó tanto al hombre, si Dios estaba dispuesto a perdonar al hombre, y sin embargo había un problema, el juicio de exilio o muerte. Ese era el problema, ya que se había producido y la palabra del Señor no podía, fíjese bien, no podía ser revocada. ¿Qué podía hacer Dios en esta situación? Una sola cosa. Dios tenía que proporcionar un hombre ideal y perfecto para los hombres. Un hombre que pudiera representar un modelo para todos los hombres. Si él podía proveer al hombre ideal, entonces él podía morir por el hombre y su muerte representaría la muerte de todos los hombres. Esto es lo que ha hecho Dios. Dios ha amado al hombre con un amor perfecto, un amor tan fuerte que Él estuvo dispuesto a sustituir a su Hijo por el hombre. Y solo Dios y el Hijo de Dios pueden amar tanto. Esta es la primera razón por la que tuvo que morir Cristo, para derramar su sangre por el hombre. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fíjense bien, Dios quería mostrarnos cuánto ama Él a los hombres, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sin embargo Dios ha ido más lejos que solamente dar su vida por sus amigos. Pero mire esto, nosotros no éramos sus amigos, no éramos amigos de Dios, éramos enemigos, nos rebelamos en contra de Él y lo rechazamos a Él. Y cada ley justa suya también. Y por lo tanto, cuando Cristo murió, murió por todos los hombres. Amén. Que eran débiles, impíos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Éramos pecadores. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos trae la paz. Según los versículos 14 al 15, Jesucristo mismo es nuestra paz. Amén. Cuando nos damos cuenta de que Él murió por nosotros y nos ofrece liberación de la esclavitud del pecado, la muerte y una vida de eternidad con Dios, Cristo trae un sentido más profundo de paz. Cuando nos damos cuenta de que Él nos da el poder cotidiano para vencer el pecado, para vencer esa pesada carga terrible, carga de la angustia, la culpa, la soledad, el vacío y el miedo, Cristo trae un sentido más profundo de paz. Cuando nos damos cuenta de que Él ha traído un amor perfecto y una unidad al mundo, que Él ha eliminado todas las divisiones y barreras, las barreras que había en aquel tiempo y que las sigue habiendo en este tiempo. Y diferencias entre Dios y los hombres, así como entre los hombres, si Cristo es la paz del hombre, ¿por qué hace 4 cosas por el hombre? Una, Cristo trae paz al reunir a los hombres como si fueran uno. Según el versículo 14, mire que Él ha hecho uno de ambos, es decir, judío y gentiles. Judío y gentiles. La enemistad que había en aquel tiempo y que la sigue habiendo en este tiempo entre los seres humanos, hay 2 formas en las que Cristo convierte a los hombres en uno. Todos los hombres se acercan ahora a Dios sobre la misma base. Todos los hombres sobre la misma base. Y vemos en las que Cristo convierte a los hombres en uno. Y todos los hombres se acercan sobre una base, en un mismo nivel, por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No existe otra forma. Por lo tanto, cuando un hombre llega con todos, digamos, los que están lejos o los que están a los pies de Jesús, Él está de pie como uno con ellos, todos en la misma base. Los pecadores que necesitan un Salvador, estando allí, no es aceptado por Dios porque Él es mejor. La persona
no es aceptada por Dios porque sea mejor. Él es aceptado ante Dios porque Él reconoce su falta de dignidad y calidad de nada para poder ser salvo. Todos los hombres que llegan a Cristo para obtener la salvación reciben un amor común y un propósito y una obra. Cristo trae paz al romper con todas las barreras. Gloria a Dios. Gálatas 3:28. Fíjense bien lo que dice este versículo. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Todos los seres humanos cuando llegan a Cristo son uno. Allí no hay hembra, ni varón, ni madre, ni siervo, ni libre, ni más poderoso, todos sobre una misma base. Cristo nos trae la reconciliación, según los versículos 16 y 17. La palabra reconciliar significa cambiar. Fíjense bien, la palabra reconciliar significa cambiar profundamente, pasar de la enemistad a la amistad, reunir, restaurar idea. La idea es que, pues, que dos personas que deberían haber estado juntas todo el tiempo se reúnan dos personas que han tenido algo de obstaculizar a su relación, se restauren y vuelvan a unirse. Lo que quebrantó la relación entre Dios y el hombre, ¿qué fue? Fue el pecado. Se dice que los hombres son enemigos de Dios. La palabra enemigos se refiere a los pecadores. Amén. Los hombres aprenden acerca de la reconciliación por la prédica de Jesucristo. Cristo fue el primero en predicar el mensaje y sus seguidores deben seguir su huella, puesto que no hay otro modo en que los hombres puedan llegar a saber jamás cómo reconciliarse con Dios fuera de la prédica. ¿O sí? El apóstol Pablo exhorta a sustituir la anterior manera de vivir con una nueva conducta. Expone primero la forma en la que los efesios se comportaban antes de su conversión. ¿Qué eran? Pues eran todo lo malo que había. Y a Cristo. Y Pablo les exhorta y les dice que ya no anden como los demás gentiles. Indica
Por un lado, la futilidad y la falta de sentido y de provecho. Que la vida anterior, vida que comportaba, y por otro lado, la perversidad de ideas, planes, deseos, etcétera, etcétera, propias de un entendimiento entenebrecido por el pecado, según el versículo 18. A esto se sigue una ausencia de Dios en sus vidas, a causa de la ignorancia que hay en ellos, la cual a su vez es debida al endurecimiento de su corazón, y lo sigue habiendo en este tiempo. Al hombre se le habla, pero endurece su corazón para poder arrepentirse para con Dios. El hábito voluntariamente contraído produce la pérdida de la sensibilidad en el ser humano, y por eso se lanza a todo desorden infrahumano. Amén. El Señor